El subsecretario regional del Partido Baaz Árabe Socialista, Hilal Hilal, afirmó la importancia de los esfuerzos desempeñados por la sociedad civil en Siria para fortalecer la resistencia del pueblo y su enfrentamiento a la guerra terrorista que atenta contra la patria y su rol pionero en la región. Al recibir a la delegación de la organización siria Al-Wafa, presidida por Bashar al-Nuri, Hilal afirmó de que la unidad nacional entre todas las clases del pueblo se consolida constantemente, sobre todo después de haber estado al tanto claramente de los verdaderos objetivos de la guerra terrorista desatada contra Siria, subrayando de que esta unidad nacional que apoya a las Fuerzas Armadas constituye el arma más eficaz en nuestro camino hacia la victoria. Asimismo, se examinaron las vías de mejorar la actividad de las asociaciones de la sociedad civil y desarrollar sus mecanismos de trabajo para servir a la resistencia del pueblo y fortalecer las formas de solidaridad y unidad de la comunidad. A su vez, la delegación explicó las actividades realizadas y los obstáculos ante estas actividades. El taller de la labor de los medios de comunicaciones nacionales y sus retos actuales concluyó sus labores en una sesión que abordó el tema de la información militar y los mecanismos a adaptar. En la clausura de sus reuniones que se celebraron a lo largo de 3 días en el Hotel Damarrosa, Damasco, el taller recomendó el desarrollo de la estrategia mediática para que parta de la independencia de los medios de comunicaciones, se basa en el espíritu de iniciativa y se mantenga actualizada con el desarrollo científico y tecnológico, así como contribuya a ampliar la base popular y reforzar el papel de los medios de comunicaciones nacionales de manera que respondan a los intereses y a las aspiraciones de los sectores sociales y las fuerzas políticas nacionales. De igual manera, el taller recomendó la creación de centros especializados en los estudios mediáticos y las encuestas de opinión con el fin de conocer las opciones del receptor y la creación de un centro de formación y de rehabilitación para los analistas políticos con el fin de alejarse de la retórica imperante. El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov manifestó de que la crisis en Siria será uno de los asuntos principales a ser abordados por el presidente ruso Vladimir Putin con su homólogo de los Estados Unidos Barack Obama durante su próxima reunión en el 7º día del mes en curso. Dichas conversaciones se desarrollan al margen de las labores de la cumbre de la Organización de Cooperación Económica para Asia y el Pacífico en Bali, Indonesia, por invitación de la parte rusa, donde el asesor informó que estamos siempre abiertos a semejantes contactos, confiriéndoles gran importancia desde el punto de vista de debatir temas de la agenda bilateral, así como cuestiones urgentes de política exterior, lo cual es muy importante para la seguridad internacional y para solucionar conflictos agudos. El representante permanente ante las Naciones Unidas, Bashar al-Jafari, dijo ayer miércoles, después de que los 3 miembros permanentes del Consejo de Seguridad Internacional, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, hayan bloqueado la emisión de 8 declaraciones presidenciales anteriores, el Consejo de Seguridad logró adoptar una declaración sobre la situación humanitaria en Siria y el texto de esta declaración incluye una clara referencia a la presencia de grupos terroristas armados que cometen crímenes dentro del territorio sirio. En una conferencia de prensa celebrada después de la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU a una declaración presidencial no vinculante sobre la situación humanitaria en Siria, Jafari dijo: es la primera vez que encontramos una clara señal en una declaración presidencial del Consejo de Seguridad a los actos de asesinatos, terrorismo y sabotaje y a las violaciones de derecho internacional humanitario y a los derechos humanos por parte de los terroristas y de los grupos armados en Siria. En respuesta a una pregunta sobre la posibilidad de explotar algunas de las partes a la entrada de la ayuda a través de la frontera para el contrabando de armas hacia Siria, Jafari dijo de que existe un acuerdo contractual entre el gobierno sirio y las Naciones Unidas, representados por la Oficina de Coordinación de la Asistencia Humanitaria, OCHA, el cual también afirma la necesidad de hacer todo bajo control del gobierno sirio y de acuerdo a los detalles del plan de respuesta humanitaria y, por lo tanto, cualquier persona que viole esto asumirá los resultados y las consecuencias de eso.
Una fuente militar informó de que unidades de nuestras Fuerzas Armadas eliminaron a un gran número de terroristas en las localidades de Yobar, Samalca, Erbil y Duma, y en las ciudades de Ashifunia y Embleja. Una escuadra del ejército aniquiló zulos de cabecillas de las bandas terroristas del Frente Nusra, entre los cuales se encontraban uno de nacionalidad libio. Según la misma fuente, en el campo norte, una escuadra de las Fuerzas Armadas hizo frente a miembros de bandas terroristas en las granjas de Kara, dejándoles entre muertos y heridos. La fuente añadió que en algunas localidades de Ghouta Oriental, las Fuerzas Armadas desataron una serie de ataques contra concentraciones de terroristas y destruyeron sus armas y sus municiones. Destacamentos del ejército y las Fuerzas Armadas también se enfrentaron con terroristas que intentaron infiltrarse en los barrios y en zonas seguras en la ciudad de Alepo y en su campo, e infligieron grandes pérdidas en sus filas, además de destruir lanzacohetes y cañones de mortero. Según una fuente militar, una escuadra del ejército frustró un intento de terroristas de infiltrarse en el campo oeste de Alepo, mientras que otra unidad destruyó lanzacohetes, cañones de mortero y vehículos artillados en varios poblados y granjas del norte de Alepo. La fuente agregó también de que fueron eliminados decenas de terroristas y destruidos sus coches cargados de armas y de municiones y materiales explosivos en la carretera de Al-Bad-Alepo. En la ciudad también de Alepo, 5 terroristas fueron eliminados y otros fueron lesionados mientras intentaban infiltrarse en las zonas seguras del barrio de Salah al-Din. Asimismo, fueron eliminados 3 terroristas y heridos varios otros mientras intentaban entrar en el casco antiguo de la ciudad de Alepo. Pasamos para Latakia, donde en el campo de Latakia una fuente militar informó de que las Fuerzas Armadas dejaron muertos y heridos a decenas de terroristas y les destruyeron 9 vehículos cargados con armas y municiones en el pueblo de Han al-Yos. Entre los terroristas eliminados figura el cabecilla del llamado el Estado Islámico de Irak y el Levante, en los montes de Latakia y su mano derecha. La fuente añadió también de que destacamentos del ejército dejaron muertos a 32 terroristas y heridos a 14 en un operativo contra una concentración suya en el pueblo de Al-Rouda, así como les destruyeron 2 coches equipados de ametralladoras pesadas. Entre los terroristas muertos se destacan 3 de nacionalidad jordana. Y aquí damos por terminado este noticiero, recordando los titulares del día de hoy nuevamente. El Parlamento escucha la respuesta de varios ministerios sobre sus medidas para aliviar los efectos de la crisis y sus repercusiones negativas sobre la vida de los ciudadanos. La crisis en Siria será uno de los temas claves a ser debatidos por Putin y Obama durante su encuentro el día 7 del mes en curso. Los soldados del ejército continúan persiguiendo a los terroristas en algunas localidades de Samalca y Duma, en Damasco Campo. Aquí finalizamos este noticiero. Que pasen muy buenas noches.